Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a desarrollar hoy día el devocional que nos corresponde al día de hoy, 9 de noviembre de este 2020. Abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Vamos a leer el comentario que aparece para el día de hoy en nuestro pan diario. Dice así: lo que podemos hacer. Aunque estaba confinado a su cama, Maury Bogart, de 92 años, tejía gorros para los vagabundos. Según él, en 15 años se había hecho más de 8.000. En vez de centrarse en su salud o sus limitaciones, hacía lo que podía para poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Y esto lo hacía sentirse bien y con propósito. Decía: voy a hacer esto hasta que vaya al cielo con el Señor, lo cual sucedió en febrero de 2018. Aunque la mayoría de quienes recibieron esos gorros tal vez no sepan esta historia, su acto de amor sirve ahora de inspiración a personas en todo el mundo. Nosotros también podemos centrarnos en los demás e imitar a nuestro amoroso y compasivo Salvador Jesucristo. Dios, hecho carne, el Rey de Reyes, tomó forma de siervo con genuina humildad. Al dar su vida en sacrificio, tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús dio todo por nosotros, todo para la gloria de Dios Padre. Como creyentes en Cristo, tenemos el privilegio de mostrar amor e interés por otros mediante obras bondadosas. Aunque sintamos que no tenemos mucho para dar, podemos adoptar la actitud de siervos y buscar oportunidades para marcar una diferencia en la vida de los demás mediante nuestras sencillas acciones. Podemos demostrar el amor de Cristo haciendo todo lo posible para servir a los demás. La actitud de servicio, ¿no?, que debe ser natural en el creyente. Y justamente tenemos el ejemplo más notorio y claro, que es el ejemplo que nos dejó en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo presenta esto? Y cómo es que Pablo habla a los filipenses, ¿no? Le dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto extrañable, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y es que una de las cosas que nos fortalece como familia espiritual es que por el obrar del Espíritu Santo hay un mismo sentir en medio del pueblo de Dios. No hay un afán protagónico, no hay un afán egoísta, sino más bien hay una tendencia por realmente preservar ese espíritu de amor y de servicio mutuo, ¿no? Pero además también de poder reflejar lo que Cristo hace en nosotros. Entonces, el hecho de sentir una misma cosa, de ser unánimes con nuestros hermanos, es la realidad que vivimos gracias a que el Espíritu Santo, un mismo Espíritu, habita en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podemos realmente no solo participar
también identificarnos y entender lo que hace mi hermano, mi hermana, ¿no? Y poder unirnos para poder lograr objetivos comunes. Inmediatamente dicen, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es fundamental también como parte de los elementos que afloran en el corazón del creyente, la humildad, ¿no? Porque esa actitud nace justamente por el obrar del Espíritu, porque por un lado somos conscientes de nuestra indignidad, también en segundo lugar somos sensibles a la necesidad de la otra persona y no buscamos protagonismo, no buscamos aplausos, ¿no? Sino buscamos servir. Y si tenemos que hacerlo anónimamente, lo vamos a hacer, porque el objetivo es mostrar el amor de Dios, no es mostrar qué buenas personas que somos, ¿no? Y como dice después del versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces no es que yo busco mi propia conveniencia, sino que yo busco más bien qué es lo que necesita el otro, qué es lo que va a ayudar a la otra persona. Entonces, y inmediatamente comienza una comparación. En esa comparación está mostrándonos cuál fue el sentir de Cristo Jesús que debería ser nuestro sentir. Y él dice, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Su acto de amor y servicio por todos nosotros llegó a tal punto que estuvo dispuesto a dejar de lado todos sus derechos y prerrogativas como Dios para hacerse uno como nosotros, ¿no? Por eso dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, dejó de lado esos derechos y prerrogativas como Dios y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es un ser humano como nosotros, ¿no? Por amor. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque de hecho la experiencia que le tocó vivir a Jesús como ser humano fue humillante, ¿no? De tal manera que aún llegó a morir en la cruz como un criminal cuando él era inocente, pero lo hizo por amor a todos nosotros. Y gracias a esa actitud de humildad y obediencia, ¿no? que fue capaz de llevar y obedecer hasta la muerte, el Señor, su Padre Celestial, lo exaltó hasta lo sumo. Y a partir de ese momento él ocupó el lugar que le correspondía con todos los derechos y con el triunfo en la cruz, en la mano. ¿Y para qué? ¿No? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y al final para la gloria y honra de Dios. Entonces, que Dios realmente nos esté ayudando a poder ser un reflejo del amor, del servicio que Dios quiere formar en nosotros. Evidentemente eso nace por la obra del Espíritu, y como hijos de Dios va a ser algo natural en nosotros, y no debemos tener ni vergüenza ni reparos cuando tenemos que ayudar a otra persona, ¿no? Ni siquiera el hecho de pensar en cuánto tiempo me va a tomar, ¿no? Ni siquiera el hecho de que tal vez me pueda retrasar en lo que estoy realizando, en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces simplemente lo hago porque en ese momento hay una necesidad. Yo puedo servir a mi prójimo, puedo ayudar a mi vecino, puedo auxiliar a mi familiar, puedo responder al llamado de mi hermano, de mi hermana, de la iglesia, y puedo ser de bendición a su vida. Entonces, hermanos, que Dios nos guíe a seguir el ejemplo de Cristo, y confiados también en que el Señor sabrá reconocer a sus hijos fieles, así como lo hizo con Cristo. Vamos a orar. Padre bendito Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor porque podemos comprender estas verdades que son fundamentales para nosotros y que nos ayudan Señor a madurar y a entender, Padre, que tú dentro del nuevo diseño que has hecho en nosotros, al hacernos nuevas criaturas, nos llamaste a seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro hermano mayor, Señor, que estuvo dispuesto a dar todo de sí por amor. Igual nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y queremos ser de bendición, Señor, a aquellos que lo necesitan. Queremos realmente ser tus instrumentos, Señor, para guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, adolescentes, a poder entender lo que significa vivir en ese espíritu de servicio, lo que significa, Señor, el atender el corazón de alguien que está pasando dificultades, Señor. Eso es más confortante que nada.
pero también principalmente el poder ser tus buenos representantes, Señor, tus manos, tus brazos, para asistir a aquellos que lo necesitan. Te agradecemos, Padre bendito, y nos ponemos en tus manos, siempre, Señor, confiados en que tú estás con nosotros presentes, Señor, guiándonos en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo mañana en el siguiente devocional.